¿Sabes lo que se siente cuando la persona en quien más confías en el mundo te roba todo lo que tienes mientras duermes en su casa porque has perdido la tuya? ¿Sabes lo que es despertar y descubrir que tu mejor amiga de 20 años no solo te ha robado tu dinero, sino que ha destruido tu reputación, tu carrera y tu vida entera mientras tú creías que te estaba ayudando? Yo lo sé. Y hoy, esa misma mujer que me traicionó cuando estaba más vulnerable, limpia mi casa por $500 al mes mientras yo firmo contratos de millones desde la misma habitación donde ella una vez durmió. Esta es una de las historias de traición más brutal entre mujeres que hemos contado en este canal, pero también la venganza más calculada y devastadora. Soy Valeria, y durante 20 años creí que Carolina era más que mi mejor amiga, era mi hermana del alma. Habíamos crecido juntas, habíamos llorado juntas, habíamos soñado juntas. Lo que no sabía era que mientras yo confiaba en ella ciegamente, ella había estado esperando el momento perfecto para destruirme completamente y quedarse con todo lo que yo había construido. Carolina y yo nos conocimos cuando teníamos 12 años en el colegio. Éramos completamente diferentes. Yo era la estudiosa, la responsable, la que siempre tenía las mejores notas y los planes más organizados. Ella era la carismática, la popular, la que tenía facilidad para hacer amigos, pero luchaba académicamente. Nos complementábamos perfectamente, o al menos eso creí durante 2 décadas. A los 18 años, mientras yo estudiaba administración de empresas con una beca de excelencia académica, Carolina intentaba encontrar su camino saltando de carrera en carrera, de trabajo en trabajo, siempre con alguna crisis financiera o emocional que yo terminaba resolviendo. No sé qué haría sin ti, Vale. Me decía siempre que la ayudaba a pagar su renta o le prestaba dinero para sus emergencias constantes. Eres la hermana que nunca tuve. Después de graduarme, conseguí trabajo en una firma de consultoría empresarial, mientras Carolina seguía buscando su verdadera pasión. Durante mis 20s, mientras yo ascendía profesionalmente y ahorraba sistemáticamente, ella experimentaba con diferentes trabajos de medio tiempo, diferentes novios, diferentes sueños que abandonaba cada 6 meses, pero siempre estábamos ahí la una para la otra, o al menos eso pensaba yo. A los 28 años, tomé la decisión más importante de mi carrera, dejar mi trabajo estable para fundar mi propia empresa de consultoría. Había ahorrado $150,000 durante 5 años. Había desarrollado una red sólida de contactos y tenía una propuesta de valor clara para empresas medianas que necesitaban optimizar sus operaciones. Carolina fue la primera persona a quien le conté mi plan. Vale, eso es increíble, me dijo con el entusiasmo que yo esperaba de mi mejor amiga. Siempre supe que ibas a hacer algo grande. ¿Y sabes qué? Esto es perfecto porque yo también he estado pensando en cambiar mi vida. ¿Te parecería bien si nos asociáramos? Yo podría manejar toda la parte comercial, las ventas, el marketing. Tú eres genial con los números y la estrategia, pero yo soy mejor con las personas. La propuesta tenía sentido en superficie. Carolina realmente era más extrovertida que yo. Tenía facilidad para conectar con gente nueva, y yo sabía que necesitaría ayuda con la parte comercial de mi negocio. Pero más importante, era mi mejor amiga, y la idea de construir algo juntas me emocionaba enormemente. Estructuramos la sociedad de manera aparentemente equitativa. Yo aportaría el capital inicial y la experiencia técnica. Ella se encargaría de conseguir clientes y manejar las relaciones comerciales. 50-50 en todo. Acciones, ganancias, decisiones. Socias para toda la vida. Brindamos la noche que firmamos los papeles de constitución de Morales & Vega Consulting. Los primeros meses fueron exactamente como los había soñado. Carolina demostró ser excepcional consiguiendo clientes. Su carisma natural y su habilidad para vender nuestros servicios superaron todas mis expectativas. En 6 meses, teníamos más trabajo del que podíamos manejar, y nuestros ingresos superaban lo que yo había ganado en mi trabajo anterior. Pero había señales que debería haber notado. Carolina siempre manejaba las negociaciones iniciales con clientes sola, insistiendo en que era mejor que yo me concentrara en la ejecución técnica, mientras ella se encargaba de la parte comercial. Siempre era ella quien recibía los pagos de los clientes y los depositaba en nuestras cuentas empresariales, y siempre tenía explicaciones convincentes para discrepancias menores que yo notaba ocasionalmente. Vale, no te preocupes por esos detalles.
me decía cuando preguntaba sobre facturas que no cuadraban perfectamente o pagos que parecían llegar tarde. Tú concéntrate en hacer el trabajo brillante que sabes hacer, y déjame manejar toda la parte administrativa aburrida. Para eso somos socias, ¿no? Durante 2 años, nuestra empresa creció exponencialmente. Teníamos 12 empleados, oficinas en el centro de la ciudad, y éramos reconocidas como una de las firmas de consultoría más innovadoras para empresas medianas. Yo estaba orgullosa del trabajo que habíamos construido juntas, y Carolina parecía igual de comprometida con nuestro éxito compartido, pero todo comenzó a desmoronarse cuando decidí comprar mi primera casa. Necesitaba usar mis ahorros personales para el enganche, y cuando fui a revisar mi cuenta bancaria personal, encontré algo que no tenía sentido. Mi saldo era significativamente menor de lo que debería haber sido según mis cálculos. Cuando revisé los estados de cuenta detalladamente, descubrí transferencias regulares de mi cuenta personal hacia cuentas que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes, todas autorizadas aparentemente con mi firma digital. Pero yo no recordaba haber autorizado esas transferencias. Confronté a Carolina inmediatamente. Carolina, necesito que me ayudes a entender algo. Hay transferencias saliendo de mi cuenta personal que no recuerdo haber hecho. ¿Tú sabes algo sobre esto? Su reacción fue perfecta. Demasiado perfecta en retrospectiva. Sorpresa genuina. Preocupación inmediata. Indignación por mi cuenta. Vale, eso es terrible. ¿Crees que alguien hackeó tu cuenta? Deberíamos ir al banco inmediatamente y reportar esto. No puedo creer que alguien te haya robado. Fuimos al banco juntas, y Carolina estuvo a mi lado durante toda la investigación, consolándome, asegurándome que íbamos a resolver el problema, actuando como la mejor amiga protectora que siempre había sido. El banco tardó 3 semanas en completar su investigación, y durante ese tiempo, Carolina fue mi soporte emocional constante. Los resultados de la investigación fueron devastadores, pero no de la manera que yo esperaba. Las transferencias habían sido autorizadas desde mi propia computadora, usando mis propias claves de acceso, en fechas y horarios cuando yo supuestamente había estado trabajando desde casa. Pero lo más impactante era el destino de los fondos. Habían sido transferidos a cuentas empresariales de Vega Strategic Consulting, una empresa que Carolina había registrado secretamente 6 meses atrás. Cuando confronté a Carolina con esta evidencia, su máscara finalmente se desplomó. No hubo más sorpresa fingida, no más indignación simulada, solo frialdad pura. Vale, me dijo con una calma que me heló la sangre. Creo que es hora de que tengas una conversación seria sobre el futuro de nuestra sociedad. ¿Nuestra sociedad? Repetí, incrédula. Carolina, me has estado robando dinero durante meses. Has creado una empresa competidora a mis espaldas. No te he robado nada, respondió con una lógica retorcida que me dejó sin palabras. He estado transfiriendo fondos de tu cuenta personal para gastos empresariales que tú no habías cubierto adecuadamente. Y Vega Strategic no es una empresa competidora, es una expansión natural de nuestro negocio que va a beneficiar a ambas. ¿Cómo me va a beneficiar una empresa que registraste secretamente y que no incluye mi nombre? Carolina sonrió, y por primera vez en 20 años de amistad, esa sonrisa me dio miedo, porque vas a vender tu parte de Morales en Vega y vas a venir a trabajar conmigo en Vega Strategic, como empleada, no como socia. Es hora de que reconozcas que yo soy la que realmente hace funcionar este negocio. Tú eres buena con los números, pero yo soy la que consigue los clientes, la que mantiene las relaciones, la que realmente genera los ingresos. ¿Estás loca?, le pregunté, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Yo fundé esta empresa. Yo aporté el capital inicial. Yo desarrollo las estrategias que vendemos. Tú aportaste dinero, me corrigió con desprecio. Pero yo aporté valor real. Y aquí está la realidad, ¿vale? La mayoría de nuestros clientes trabajan conmigo directamente. Ellos me conocen a mí, confían en mí, me pagan a mí. Si yo me voy y me llevo esos clientes a mi nueva empresa, ¿qué te queda? Una oficina cara y algunos empleados que no van a tener nada que hacer. La amenaza era clara, pero aún no entendía completamente la profundidad de su traición. Eso vendría después, cuando empezara a recibir las llamadas. La primera llamada fue de nuestro cliente más grande, una empresa de manufactura que representaba el 40% de nuestros ingresos. Valeria, me dijo el director general,
Carolina nos contactó para informarnos que va a estar manejando nuestro proyecto desde su nueva empresa. Nos dijo que hubo algunos problemas internos en Morales & Vega y que era mejor para la continuidad del proyecto que trabajáramos directamente con ella. ¿Problemas internos?, pregunté, sintiendo cómo se me hundía el estómago. Sí, nos explicó que había habido algunas irregularidades financieras en la empresa, algunos problemas con la gestión de fondos, y que ella había decidido separarse para proteger los intereses de sus clientes. Francamente, Valeria, estamos un poco preocupados. ¿Hay algo que deberíamos saber? Carolina no solo se había llevado a nuestros clientes, les había contado una versión completamente distorsionada de nuestra situación, donde yo era la responsable de irregularidades financieras, y ella era la heroína que se separaba para proteger los intereses de todos. Era una narrativa perfectamente construida que convertía mi victimización en mi culpabilidad. Las llamadas se multiplicaron durante los siguientes días. Cliente tras cliente me contactaba para confirmar la versión de Carolina, o simplemente para informarme que habían decidido ir en una dirección diferente, con sus necesidades de consultoría. En una semana, había perdido el 80% de mi base de clientes. Pero Carolina no se detuvo ahí. También contactó a nuestros empleados, ofreciéndoles posiciones en su nueva empresa con mejores salarios y beneficios mejorados. Valeria está pasando por algunos problemas personales, les decía, y no estoy segura de que la empresa pueda mantener la estabilidad que ustedes necesitan. Pero yo puedo ofrecerles continuidad y crecimiento profesional en mi nueva firma. En 3 semanas, Carolina había destruido sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntas, pero lo había hecho de tal manera que yo aparecía como la responsable del colapso. Era una traición tan completa, tan meticulosamente planificada, que me quedé paralizada tratando de procesar la magnitud de lo que había hecho. El golpe final llegó cuando intenté acceder a nuestras cuentas empresariales para pagar gastos operativos básicos. Descubrí que Carolina, usando su autoridad como copropietaria, había transferido todos los fondos disponibles a cuentas de Vega Strategic bajo la justificación de gastos de transición empresarial. Legalmente, tenía derecho a hacer esas transferencias como socia, pero éticamente había vaciado completamente nuestras cuentas, dejándome sin recursos para mantener la empresa funcionando. Sin clientes, sin empleados, sin fondos operativos, Morales & Vega Consulting colapsó completamente en 6 semanas. Tuve que cerrar las oficinas, vender los activos para pagar deudas pendientes y enfrentar la realidad de que 20 años de amistad y 2 años de trabajo empresarial habían sido completamente aniquilados por la persona en quien más había confiado. Pero lo peor no era la pérdida financiera. Lo peor era darme cuenta de que Carolina había estado planeando esta traición durante meses, tal vez años. Había usado nuestra amistad como una fachada para estudiar mis debilidades, mis patrones, mis vulnerabilidades, y había construido una estrategia perfecta para quitarme todo mientras me hacía parecer como la villana de la historia. La noche que firmé los papeles de disolución de la empresa, me quedé sola en mi apartamento, arruinada financieramente, destruida profesionalmente y completamente traicionada emocionalmente. Pero en esa oscuridad absoluta, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Carolina había cometido el error más grande de su existencia al subestimarme tan gravemente, porque lo que ella nunca entendió era que mientras ella había estado aprendiendo a ser mejor manipuladora, yo había estado aprendiendo a ser mejor empresaria. Y ahora, sin su distracción tóxica, iba a descubrir exactamente de qué era capaz cuando no tenía que cargar con el peso de sostener a alguien que me estaba apuñalando por la espalda. Después de perder todo, hice algo que Carolina jamás habría esperado de mí. Desaparecí completamente. No intenté pelear legalmente. No busqué venganza inmediata. No tracé contactar a los clientes perdidos. Simplemente me volví invisible. Me mudé a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Tomé un trabajo de medio tiempo como consultora freelance y dediqué cada minuto libre a estudiar algo que Carolina nunca había valorado: el comportamiento digital de las empresas. Durante los 6 meses que Carolina disfrutaba su victoria, robándose el crédito por proyectos que yo había desarrollado y cobrando por estrategias que llevaban mi trabajo, yo estaba aprendiendo sobre algo que ella consideraba tecnología aburrida, analítica de datos empresariales, automatización de procesos e inteligencia artificial aplicada a consultoría. Mi primera observación fue que Carolina, por más carismática que fuera,
había cometido un error fundamental. Había construido Vega Strategic exactamente como habíamos construido Morales & Vega, dependiendo completamente de relaciones personales y trabajo manual intensivo. No tenía idea de cómo usar tecnología para escalar operaciones, automatizar análisis o generar insights que ningún consultor tradicional podría ofrecer. Mientras ella se concentraba en mantener felices a los clientes que me había robado, yo desarrollé algo revolucionario. Un sistema de análisis empresarial basado en inteligencia artificial que podía diagnosticar problemas operativos y generar soluciones optimizadas en una fracción del tiempo que tomaba el método tradicional. No era solo software, era una metodología completamente nueva. Podía analizar los datos financieros, operativos y de recursos humanos de una empresa, identificar ineficiencias invisibles para consultores humanos y generar recomendaciones específicas con proyecciones de retorno de inversión precisas. Lo que antes tomaba semanas de trabajo manual, mi sistema lo podía hacer en horas con mayor precisión. Desarrollé el prototipo trabajando 18 horas diarias durante 8 meses, viviendo con menos de $1,000 mensuales, comiendo pasta y arroz para poder invertir cada centavo en tecnología y capacitación. Carolina, mientras tanto, estaba disfrutando el éxito que había robado, posteando en redes sociales sobre su nueva empresa innovadora, sin saber que yo estaba creando algo que haría su modelo de negocio completamente obsoleto. Mi oportunidad llegó cuando una empresa mediana de logística, que había sido rechazada por Vega Strategic, porque Carolina consideró que su presupuesto era demasiado pequeño para justificar el trabajo, me contactó desesperadamente buscando ayuda. «Señora Valeria», me dijo el CEO durante nuestra videoconferencia, «hemos escuchado que usted trabajó en Morales & Vega antes de que cerrara. Necesitamos ayuda urgente para optimizar nuestras operaciones, pero todas las firmas grandes nos dicen que nuestro proyecto tomaría 6 meses y costaría más de lo que podemos pagar. ¿Qué tal si le digo que puedo entregarle un análisis completo con recomendaciones específicas en 2 semanas, por 1/10 parte de lo que le cotizaron las otras firmas?» Le respondí. Se rió, pensando que era imposible. «Señora, con todo respeto, si eso fuera posible, todas las firmas de consultoría lo estarían haciendo». «Exactamente», le dije. «Ese es el problema con la consultoría tradicional, pero yo no trabajo de manera tradicional». Le mostré una demostración de mi sistema usando datos públicos de su empresa. En 30 minutos, mi inteligencia artificial había identificado 12 ineficiencias operativas específicas que estaban costándole aproximadamente $200,000 anuales, y había generado soluciones detalladas para cada una. El CEO se quedó en silencio durante largos segundos. ¿Cómo es posible que haya detectado problemas que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos? Porque los humanos, incluso los consultores más experimentados, solo pueden procesar una cantidad limitada de información simultáneamente, le expliqué. Mi sistema puede analizar miles de variables al mismo tiempo, identificar patrones que serían invisibles para análisis manual y generar soluciones optimizadas basadas en millones de datos comparativos. Me contrató inmediatamente. El proyecto que las otras firmas habían cotizado en 6 meses, lo completé en 10 días. Pero lo más impresionante fueron los resultados. Implementando mis recomendaciones, la empresa ahorró $300,000 en el primer trimestre y aumentó su eficiencia operativa en un 40%. El CEO estaba tan impresionado que me conectó con otros empresarios de su red. «Tienes que conocer a Valeria», les decía. «Ha revolucionado completamente nuestra operación usando tecnología que ni siquiera sabía que existía. En 3 meses, tenía más clientes de los que podía manejar, todos pagando tarifas premium por resultados que ninguna firma tradicional podía ofrecer». Lancé oficialmente Data Strat Solutions con una propuesta de valor que ningún competidor podía igualar. Consultoría empresarial potenciada por inteligencia artificial. Resultados en días, no en meses. Precisión de datos, no opiniones subjetivas. Garantía de retorno de inversión medible. En 6 meses, DataStrat había generado más ingresos de los que Morales & Vega había generado en sus mejores años. Pero más importante, había comenzado a atraer exactamente a los clientes que Carolina consideraba más valiosos. Empresas grandes, con presupuestos significativos y problemas complejos que requerían soluciones innovadoras. El primer cliente que perdió Carolina fue la empresa de manufactura que representaba el 40% de sus ingresos.
Su CEO me contactó directamente después de escuchar sobre DataStrat en una conferencia empresarial. Valeria, me dijo durante nuestra reunión, hemos estado trabajando con Carolina durante 2 años en optimización de procesos, pero frankly, siento que estamos pagando mucho dinero por trabajo que avanza muy lentamente. Me han dicho que tienes una metodología completamente diferente que puede generar resultados más rápidos y precisos. ¿Carolina sabe que está considerando cambiar de proveedor?, le pregunté, curiosa por su reacción. Bueno, cuando le mencionamos que habíamos escuchado sobre nuevas tecnologías de consultoría, nos dijo que esas cosas eran modas pasajeras y que no había sustituto para la experiencia humana y las relaciones personales. Pero honestamente, necesitamos resultados, no relaciones. Le hice una demostración de mi sistema usando sus propios datos operativos. En 40 minutos, identifiqué oportunidades de ahorro que Carolina no había detectado en 2 años de trabajo y proyecté mejoras de eficiencia que pagarían mi consultoría completa en el primer mes. ¿Por qué Carolina nunca nos mostró este tipo de análisis?, preguntó, claramente frustrado. Porque Carolina no sabía que era posible, respondí simplemente. Ella seguía usando metodologías de consultoría de hace 20 años. Yo estoy usando tecnología que ni siquiera existía cuando ella y yo éramos socias. No solo conseguí el contrato, sino que lo conseguí con tarifas un 50% más altas de lo que Carolina les estaba cobrando, porque mis resultados eran demostrablemente superiores y más rápidos. En 3 meses, había ayudado a esta empresa a ahorrar más de $1 millón e incrementar su productividad en un 30%. Los resultados fueron tan impresionantes que el CEO escribió un caso de estudio sobre mi trabajo, que fue publicado en la revista más importante de su industria. DataStrat Solutions ha revolucionado nuestra comprensión de lo que la consultoría moderna puede lograr, escribió. En 6 meses, Valeria Morales ha generado más valor para nuestra empresa que cualquier consultor que hayamos contratado en la última década. Esa publicación cambió todo. Mi teléfono comenzó a sonar constantemente con CEOs que querían la misma transformación para sus empresas. Pero lo más satisfactorio era ver cómo Carolina comenzaba a perder clientes uno por uno, todos migrando hacia mi nueva metodología. La verdadera confrontación llegó cuando Carolina me llamó directamente, algo que no había hecho desde el día que destruyó nuestra sociedad. Valeria, me dijo, y por primera vez en años, su voz no tenía esa confianza arrogante que había desarrollado. Creo que necesitamos hablar. ¿Sobre qué, Carolina?, le pregunté con la frialdad que había perfeccionado durante meses de reconstruir mi vida. Sobre lo que está pasando con mis clientes, se corrigió rápidamente. Varios me han dicho que están considerando trabajar contigo, y siento que hay algunos malentendidos sobre lo que pasó entre nosotras que podrían estar afectando mi reputación. ¿Malentendidos?, repetí. ¿Te refieres a cuando me robaste mis clientes, vaciaste nuestras cuentas y destruiste mi empresa mientras me hacías parecer como la responsable? Valeria, eso no fue... Mira, tal vez hubo algunos problemas de comunicación, pero creo que podríamos beneficiarnos mutuamente si trabajáramos juntas nuevamente. Tu tecnología es impresionante. Mis relaciones comerciales son sólidas. Podríamos ser socias otra vez, pero esta vez con una distribución más apropiada de responsabilidades. La audacia de su propuesta me dejó sin palabras por un momento. Después de arruinar mi vida completamente, Carolina me estaba pidiendo que la rescatara de las consecuencias de su propia incompetencia. ¿Sabes qué, Carolina?, le dije finalmente. Me parece una idea excelente que trabajemos juntas otra vez. De hecho, tengo una propuesta para ti. ¿En serio?, preguntó, y pude escuchar el alivio en su voz. Sí. DataStrat está expandiéndose tan rápidamente que necesito contratar más personal. Tengo una posición disponible en servicios de limpieza para nuestras oficinas. $500 al mes. Medio tiempo. Incluye uniforme. ¿Te interesa? El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. ¿Me estás ofreciendo trabajo como empleada de limpieza?, preguntó finalmente, su voz quebrada entre la incredulidad y la humillación. Exactamente, confirmé. Es trabajo honesto, Carolina. Algo que aparentemente no has hecho en mucho tiempo. La oferta estará disponible hasta mañana. Después de eso tendré que buscar a alguien más. Colgó sin decir otra palabra. Pero 2 días después, cuando llegué a mis oficinas en el edificio más prestigioso del distrito financiero, encontré algo que me llenó de una satisfacción que jamás creí posible.
Carolina estaba ahí, vestida con el uniforme de limpieza de mi empresa, trapeando el piso del lobby. Ver a Carolina en ese uniforme azul claro, con el logo de Datastrat Solutions bordado en el bolsillo, fue uno de los momentos más surrealistas de mi vida. La mujer que una vez me había dicho que yo era buena con los números, pero ella era la que realmente generaba valor. Ahora limpiaba las oficinas de la empresa que había construido desde las cenizas de su traición. «Buenos días, Carolina», le dije con la profesionalidad fría que había perfeccionado durante mis reuniones más difíciles. «Me alegra ver que decidiste aceptar nuestra oferta de empleo». Ella levantó la vista del suelo que estaba trapeando, y por primera vez en todos los años que la conocía, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, vergüenza genuina mezclada con desesperación pura. «Valeria», comenzó, su voz apenas un susurro. «Yo necesitaba el trabajo. Vega Strategic está teniendo algunas dificultades financieras temporales». «Ya veo», respondí, fingiendo sorpresa. «¿Y qué pasó con todos esos clientes que te llevaste? ¿Con todas esas relaciones comerciales sólidas que eran tan superiores a mi experiencia técnica?» Carolina bajó la mirada de nuevo hacia el suelo. «Los clientes han estado migrando hacia metodologías más modernas. Tu tecnología está cambiando completamente la industria. Nadie quiere pagar por consultoría tradicional cuando pueden obtener resultados más rápidos y precisos con tu sistema». La ironía era deliciosa. Carolina había destruido mi empresa tradicional para quedarse con un modelo de negocio que yo había estado a punto de revolucionar de todas formas. Si hubiera tenido paciencia, si hubiera confiado en mí como su socia, ahora ambas estaríamos dirigiendo la empresa de consultoría más innovadora del país. En cambio, su traición la había dejado atrapada en un modelo obsoleto, mientras yo innovaba sin tener que cargar con su peso. «Carolina», le dije, «espero que entiendas que este arreglo laboral viene con ciertas expectativas, horarios puntuales, trabajo de calidad y, sobre todo, discreción absoluta sobre lo que veas y escuches en estas oficinas. ¿Estamos claras?» «Perfectamente claras», murmuró, y en esas dos palabras pude escuchar la muerte completa de la arrogancia que la había caracterizado durante años. Los siguientes meses fueron una demostración constante de cómo las tornas habían cambiado completamente. Cada mañana, Carolina llegaba a las 6 de la mañana para limpiar las oficinas antes de que llegaran los empleados. Cada tarde, regresaba para la limpieza nocturna, después de que todos se hubieran ido. Y durante el día, yo dirigía reuniones con CEOs de Fortune 500, cerraba contratos multimillonarios y expandía Datastrat Solutions hacia mercados internacionales. Lo más satisfactorio no era solo tenerla trabajando para mí, sino ver cómo gradualmente se daba cuenta de la magnitud de lo que había perdido con su traición. Mientras limpiaba mi oficina, podía escuchar mis videoconferencias con clientes que le pagaban a Datastrat en un mes, lo que Vega Strategic había generado en todo un año. Mientras vaciaba los basureros, veía los contratos y propuestas que demostraban que yo había construido algo infinitamente más exitoso de lo que habríamos logrado juntas. Pero el momento más devastador para Carolina llegó cuando uno de nuestros antiguos clientes de Morales & Vega, una empresa que ella había logrado mantener durante 2 años en Vega Strategic, vino a firmar un contrato con Datastrat. El CEO llegó para una reunión en mi oficina justo cuando Carolina estaba limpiando el área de recepción. Cuando la vio, su expresión fue de total confusión. «¿Carolina?», preguntó, claramente desconcertado. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Trabajas para Valeria ahora?». Carolina se enderezó lentamente, su rostro enrojeciendo con una humillación que era casi física. «Sí, trabajo aquí», logró decir. «Qué interesante», continuó el CEO, completamente inconsciente del contexto. «¿En qué capacidad? ¿Finalmente decidieron trabajar juntas otra vez como socias?». El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con cuchillo. Carolina me miró suplicante, claramente esperando que yo suavizara la situación, que mintiera para proteger su dignidad residual. «Carolina trabaja en nuestro departamento de servicios generales», dije con neutralidad profesional. «Se encarga del mantenimiento de nuestras instalaciones». El CEO tardó unos segundos en procesar la información, y cuando finalmente entendió, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y incomodidad. «Oh, ya veo. Bueno, es bueno ver que todos encontramos nuestro lugar en la vida, ¿verdad?». Carolina terminó su trabajo de limpieza y desapareció rápidamente,
pero yo sabía que había escuchado toda nuestra conversación posterior, donde el CEO me explicaba por qué había cancelado su contrato con Vega Strategic. Valeria, me dijo durante nuestra reunión, trabajar con Carolina se había vuelto frustrante porque siempre teníamos la sensación de que estábamos pagando por métodos anticuados. Cuando escuchamos sobre tu nueva metodología, inmediatamente supimos que era el futuro de la consultoría. Carolina siguió insistiendo en que las relaciones personales eran más importantes que los resultados medibles, pero nuestro consejo directivo necesita datos concretos, no charlas motivacionales. Ese contrato fue especialmente simbólico, porque representaba el último cliente significativo que le quedaba a Vega Strategic. Cuando lo perdió, Carolina efectivamente se quedó sin empresa que dirigir. La mujer que me había dicho que ella era la que realmente generaba ingresos, ahora dependía de los $500 mensuales que yo le pagaba para sobrevivir. Pero mi venganza más elaborada estaba aún por venir. 6 meses después de que Carolina comenzara a trabajar para mí, decidí expandir DataStrat Solutions internacionalmente. Organicé una gran conferencia de lanzamiento en el hotel más lujoso de la ciudad, invitando a todos los principales ejecutivos y empresarios con quienes había trabajado durante los últimos 2 años. La conferencia fue un éxito rotundo. Presenté la nueva versión de mi sistema de inteligencia artificial, anuncié contratos con empresas en 5 países y revelé que DataStrat había sido valorada en $50 millones por una firma de capital de riesgo que quería invertir en nuestra expansión. Pero lo que hizo la noche verdaderamente memorable fue el momento cuando, frente a 200 de los empresarios más influyentes de la región, reconocí públicamente a mi equipo de apoyo esencial que había hecho posible el éxito de DataStrat. Quiero agradecer especialmente a nuestro personal de servicios generales, dije desde el podium, porque mantener un ambiente de trabajo impecable es fundamental para la productividad y la creatividad. En particular, quiero reconocer a Carolina Vega, quien ha estado con nosotros durante varios meses, asegurándose de que nuestras oficinas estén siempre en condiciones perfectas. El reflector se dirigió hacia donde Carolina estaba parada en la parte trasera del auditorio, vestida con su uniforme de limpieza porque había estado preparando el evento. La expresión en su rostro cuando se dio cuenta de que todos los ojos estaban sobre ella, cuando todos los empresarios que una vez había considerado sus iguales la vieron en su nueva posición, fue indescriptible. Algunos de los asistentes la reconocieron inmediatamente. Pude ver susurros, expresiones de sorpresa, algunas miradas de lástima. Carolina había pasado de ser la directora de una firma de consultoría a ser públicamente reconocida como empleada de limpieza frente a toda la élite empresarial de la ciudad. Después del evento, mientras Carolina limpiaba los restos de la recepción, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Valeria», me dijo, «¿era necesario hacer eso? ¿Era necesario humillarme frente a todas esas personas?» «Humillarte», respondí con genuina confusión. «Carolina, yo te reconocí públicamente por tu trabajo. Te agradecí frente a 200 personas importantes. ¿No era eso lo que siempre quisiste? ¿Reconocimiento público por tu contribución? Pero tú sabías cómo iba a sonar, cómo me iban a ver», sollozó. «Carolina», le dije con la misma frialdad que ella había usado conmigo años atrás. «Yo no soy responsable de cómo otros perciben tu posición actual. Esa posición es el resultado directo de las decisiones que tomaste cuando decidiste traicionarme y robarme todo lo que había construido. Yo simplemente estaba agradeciendo a una empleada por su trabajo. ¿Hay alguna posibilidad, alguna manera de que yo pueda regresar a hacer lo que sé hacer?», me preguntó desesperadamente. «Yo sé que cometí errores, pero sigo siendo buena en ventas, sigo teniendo habilidades comerciales». «Carolina», le respondí, «tus habilidades comerciales consistían en robar clientes, manipular narrativas y traicionar a la gente que confiaba en ti. Esas no son habilidades comerciales, son habilidades criminales. Y francamente, el mercado de consultoría ha evolucionado más allá de lo que tu tipo de habilidades puede ofrecer». Esa conversación marcó el final de cualquier ilusión que Carolina pudiera haber tenido sobre recuperar su posición anterior. Había quemado todos los puentes, destruido su propia reputación, y se había quedado sin opciones, más allá de aceptar las consecuencias de sus acciones. Hoy, 3 años después de que Carolina comenzara a trabajar para mí, DataStrat Solutions es una empresa de $100 millones con oficinas en 12 países. Soy reconocida como una de las empresarias más innovadoras de la década,
He sido portada de 3 revistas internacionales de negocios, y mi metodología de consultoría basada en IA es enseñada en programas de MBA alrededor del mundo. Carolina sigue trabajando para mí, ahora como supervisora de limpieza con un salario de $800 mensuales. Es un trabajo honesto, estable, y le da la seguridad financiera que nunca había tenido cuando dependía de esquemas y manipulaciones para sobrevivir. Pero lo más importante es la lección que ambas aprendimos de esta experiencia. Carolina aprendió que la traición puede generar ganancias a corto plazo, pero destruye completamente las posibilidades de éxito a largo plazo. Y yo aprendí que la lealtad mal dirigida puede ser más costosa que la traición abierta, porque te impide ver las oportunidades que podrías aprovechar si no estuvieras cargando con peso muerto. La mujer que me robó, me destruyó y me humilló. Ahora limpia la casa desde donde dirijo un imperio empresarial que ella jamás podría haber imaginado. Y cada mañana, cuando la veo llegar puntualmente a trabajar, recuerdo que la mejor venganza no es destruir a quien te traicionó, sino construir algo tan exitoso que su traición se convierta en irrelevante comparada con tu triunfo. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre el poder de la resiliencia y la innovación frente a la traición, dale like presionando el botón de pulgar arriba. Y si quieres escuchar más historias de mujeres que transformaron las traiciones más devastadoras en los triunfos más extraordinarios, suscríbete al canal presionando el botón rojo de suscribir y activa las notificaciones. Cuéntame en los comentarios. ¿Has sido traicionada por alguien cercano? ¿Has logrado convertir esa traición en motivación para superarte? Cada día comparto historias reales de mujeres que se negaron a ser definidas por las traiciones que sufrieron y eligieron ser definidas por los imperios que construyeron sobre esas cenizas. Porque a veces, la traición más dolorosa se convierte en el regalo más valioso, la libertad de descubrir de qué eres realmente capaz cuando nadie te está saboteando desde adentro.